Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos otra vez con el programa Monte Carmelo. Tu cabeza te corona como el Carmelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Qué hermosa y encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Este texto aparece en el Cantar de los Cantares, haciendo eco de la belleza del Monte Carmelo, que en algunas interpretaciones del significado es viña de Dios o jardín de Dios, según los vocablos hebreos kerem, viña o jardín, y el, Dios. Recordemos que él en el judaísmo es un título otorgado a Dios. Muy buenas tardes, soy Juan Pedro Hernández Osuna. Es un placer para mí poder compartir nuevamente este espacio en Formando Familias Fuertes, dirigido atinadamente por Laura Arce. Ahora nuestra breve oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. El día de mañana, 16 de julio, celebraremos la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, conocida popularmente como Virgen del Carmen, por una desviación o variante de esas que encontramos prácticamente en todos los idiomas del mundo por diferentes circunstancias. Me voy a extender viajando desde Rusia hasta Chile, con visitas a Francia e Israel, queriendo reforzar con algunos ejemplos muy simples la derivación del nombre de la Virgen del Carmen. La imponente y hermosa Rusia imperial, entre sus gobernantes tuvo una mujer de nombre Catalina, que entre otros logros acrecentó el imperio ruso, dominando con cierto rigor. Culturalmente invirtió en adquirir obra artística, resguardándola inicialmente en el llamado Palacio de Invierno, en San Petersburgo, que sentó las bases para construir uno de los mejores y más hermosos museos del mundo, como lo es el Hermitage en la misma ciudad. Desde luego, como siempre, sabemos de otras cuestiones poco destacables en la emperatriz, salvo que nuestro tema es otro. Esta mujer que gobernó Rusia era de origen prusiano o alemana, si se quiere, bautizada como Sofía. Aquí encontramos ya una variante en los nombres para la misma persona. Sin salir de Rusia, en el mismo corazón, en Moscú, existe una serie de edificios y templos que en conjunto es catalogada como residencia real, denominado el Kremlin. Este nombre viene de la raíz Krem, que significa empalizada, asignada a este impresionante desarrollo por la no menos imponente muralla que lo circunda. Frente al Kremlin, además de la majestuosa catedral de San Basilio, encontramos una explanada que se dio en llamarle la Plaza Roja, pero en realidad, por su belleza, por su magnificencia, debería ser Plaza Bella. El significado viene del vocablo krasny, el cual se utiliza tanto para designar el color rojo como lo bello. De hecho, en Rusia, a una mujer bonita se le dice krasivaya devushka, señorita bonita o señorita bella, guapa. Aunque muchos quisieron relacionar el color rojo de la plaza con el sistema político, pero absolutamente nada que ver. Sin embargo, fue quedándose entre el vulgo como Plaza Roja. Por lo tanto, estamos ante otra variante del nombre por la interpretación de la raíz.
El color rojo tiene entre otras tonalidades el carmesí, palabra que viene del árabe carmesí, a la cual los franceses le dieron un leve giro trocándola en carmín, con el que denominaron al color rojo intenso. En su pasión por los vinos, crearon una variedad de uva que nombraron Carmenere, precisamente por el color del follaje ante la caída de la hoja. Esta variedad actualmente se cultiva principalmente en Chile. Si hurgamos un poco más en el mundo del vino, encontramos que el vocablo Carmen o Carme viene del árabe Carm, que significa viñedo, por lo cual es probable que el origen de Carmenere provenga del árabe en lugar del francés, probablemente. Estas muestras de las variantes en los nombres, debidos a las interpretaciones de la raíz de la cual provienen, nos lleva a cuestionar si, revisando a fondo por los orígenes del idioma el significado de Carmelo, Nuestra Señora de la Virgen del Carmen debería ser Nuestra Señora de la Virgen del Viñedo. A los que gustamos del vino, nada mejor que tener a nuestra propia patrona, aunque solo sean variantes de la interpretación. Yo en alguna ocasión tuve el gusto o la satisfacción de impartir clases a nivel universitario, con la particularidad que mis grupos se conformaban con jóvenes que ya tenían puestos administrativos, gerenciales, pero estudiaban para obtener el título. En aquel entonces nuestro sistema educativo había omitido del programa de estudios en preparatoria la materia de etimologías grecolatinas. Amparado en ello, les resaltaba a mis alumnos la importancia del conocimiento de las raíces, y esta es una pequeña muestra de la necesidad de abundar en los significados de las palabras. Con este precario conocimiento de raíces e interpretaciones, llegamos hasta Israel para encontrarnos con el Monte Carmelo. En árabe es Jabal al-Carmil, que al final, acorde a las interpretaciones de las tradiciones hebreas o árabes, resulta un lugar rico en huertos o viñedos, muy semejante la raíz árabe a la raíz hebrea. La presencia del Monte Carmelo en la Biblia tiene algunas referencias. Los libros del Antiguo Testamento lo mencionan en varias ocasiones, siempre subrayando la posición destacada o su fertilidad. En Isaías se profetiza una sequía que hará que las hojas de los árboles caerán hasta en las tierras fértiles de Basán y del Carmelo. Jeremías hace referencia al Monte Carmelo como lugar de pastoreo, manantiales de agua lo surcan. Al ser una cordillera de piedra caliza, la ladera del Monte Carmelo también está llena de cuevas que se convirtieron en lugar de escondite. David, antes de convertirse en rey, se alojó en las cuevas del Monte Carmelo y con sus poderosos hombres protegió a los pastores que trabajaban allí. Así llegó a conocer a su segunda esposa, Abigail. Esto lo encontramos en el libro de Samuel. El profeta Eliseo vivió allí cuando lo llamaron para sanar al hijo de la tsunamita. En tiempos del profeta Amós, las cuevas del Carmelo se conocían como escondites protectores. En Jeremías, Dios advirtió que el rey y su ejército se levantarían como Carmelo junto al mar. Así vendrá. Las elevadas alturas, las cuevas protectoras y las verdes laderas se combinan para hacer del Monte Carmelo una vista majestuosa. Isaías tomará esta imagen de la belleza del Monte Carmelo.
Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Lamentablemente, las elevadas alturas del Monte Carmelo también se convirtieron en lugares de adoración de ídolos. El rey Saúl erigió allí un monumento a sí mismo tras una victoria militar. El recuerdo bíblico más destacado que tiene el Monte Carmelo como escenario concierne al profeta Elías. En la cumbre del monte, Elías desafió a los sacerdotes de Baal y a su diosa esposa Astoret. Por este motivo, Elías eligió esta cordillera como lugar para enfrentar a los sacerdotes de esos falsos dioses y mostrar al pueblo cuál era el Dios verdadero. Así, el Monte Carmelo, ahí Dios demostró su poder a través de Elías, utilizando tanto el fuego consumidor como agua vivificante en forma de lluvia. Abundemos ahora en este nombre, Elías, conocido como el profeta de la pasión por Dios. De acuerdo al eclesiástico, Elías surgió como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Con esta antorcha, Israel encuentra su camino a Dios. Elías, hombre de Dios, profeta encendido y el primer gran defensor del Dios único. Elías, el profeta de la palabra de fuego, de la singularidad de Dios, se convierte en el arquetipo del maestro espiritual tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam, lo cual realmente es muy admirable. Elías es uno de los personajes más grandes de la Biblia, a la vez el más misterioso. De su vida sabemos poco o nada. Aparece de repente en un pueblo de Tisbé, a unos 25 kilómetros al norte del río Jaboc, más allá del Jordán. El significado del nombre de Elías viene del hebreo Eliá, compuesto por un pronombre personal y por una de las raíces del tetragrama sagrado del nombre de Dios. Su significado es Él es Ja, el Señor es mi Señor, o incluso Yahvé es Dios. El nombre evoca celo, pasión, amor a la palabra de Dios y al monoteísmo. Los padres de la Iglesia, desde San Agustín, San Jerónimo, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza y Juan Crisóstomo, exaltan sus virtudes y señalan a Elías como maestro de santidad. Aún así no es posible conocer detalles del nacimiento y de la infancia. Su vocación profética aparece de repente, criticando al octavo sucesor de Salomón, el rey Acab. En algunas Biblias viene como Ahab, lo cual puede ser otra variante de la pronunciación o de la raíz. Los momentos de su vida seguidos a través de la lectura de la Biblia son el anuncio de la sequía al rey Acab y su estancia en el arroyo de Kerit, su estancia en Sarepta de Sidón y el milagro de la resurrección del hijo de la viuda, el desafío en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal y el fin de la sequía, el viaje en el desierto hasta el Horeb y la manifestación de Dios, y finalmente la llamada de Eliseo y el ascenso en el Merkabá, o legendario carro de fuego tirado por serafines. Todo esto lo encontramos en el libro de los Reyes. La casa de Elías es el Carmelo, y hay una antigua tradición que remarca que el profeta, llamado en árabe el Kader,
que significa el verde, el viviente, el que nunca muere, el que está en todo lugar, dicen que aún habita en el Monte Carmelo, convirtiéndolo en un lugar sagrado y venerable. Hay otra leyenda antigua que dice que la familia de Nazaret, cuando regresaba del exilio de Egipto, antes de llegar a Nazaret, se detuvo en el Carmelo, lugar de hombres santos. La tradición árabe vincula la figura de Elías con la fertilidad. La leyenda árabe dice que una vez que el Kader, que solo bebía agua de la vida, vertió el resto del agua que había quedado en su vaso sobre una planta cercana a él, la tuna, y que desde ese momento la planta siempre ha permanecido verde e indestructible. Incluso hoy en Tierra Santa se considera que la celebración de San Elías, el 20 de julio, corresponde a la época del cambio de constelación en el cielo. La tradición islámica honra y venera a Elías como profeta, hombre justo y santo. En el Corán, 2 capítulos se recuerda el nombre de Elías. En el capítulo 6, Elías es citado entre Zacarías, Juan y Jesús como hombres santos que hacen el bien. En la Sura 37, como comentario puedo agregar que Sura es una palabra en árabe que significa capítulo. Es recordado como el profeta de la singularidad de Dios y de su alabanza. La Sura dice: y su alabanza se perpetúa en la prosperidad. Paz a Elías, pues así recompensamos a los buenos, porque ciertamente se encuentra entre nuestros siervos creyentes. El Catecismo de la Iglesia Católica presenta a Elías como un modelo de vida cristiana, de la búsqueda y de la pasión por Dios. Elías es el padre de los profetas, de la generación de los que buscan a Dios, que buscan su rostro. La historia de Elías nos hace comprender cómo la verdadera tentación del hombre va más allá de la separación de Dios. La tentación es la idolatría. La idolatría al dinero, al poder, al apego, la fama, por decir algo, incluso a la cibernética actualmente. De alguna manera, el profeta de Tisbe recuerda cómo el hombre libre tiene más facilidad para proclamar la verdad de Dios sin compromisos ni vericuetos. La lucha en los días de Elías deja de ser entre un rey y una reina injusta, Ahab y Jezabel, sino entre dos puntos de vista religiosos diametralmente opuestos, entre un Baal, el gran dios de la tempestad, de la prosperidad y la fertilidad, y el dios del desierto y de la alianza, es decir, entre el baalismo y el judaísmo. Al igual que Abraham, Elías realiza su camino de éxodo. En Reyes dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías obedece la voz del Señor y en cierta manera el Eterno acoge sus peticiones. La tradición hebraica había entregado en la noche de la liberación la presencia defensiva y redentora de Adonai. Con el tiempo, a la noche descrita por el Éxodo, la noche de la salida de Egipto, el judaísmo añadió otras 3 noches para mostrar la grandeza del Eterno. Leemos en el poema de las 4 noches, en el Targum palestinense, en arameo, yo lo diré en español, un comentario del Éxodo. La primera noche fue en la que Yahvé se manifestó al mundo para crearlo. La segunda vez fue cuando Yahvé se manifestó a Abraham, que tenía 100 años, y a Sara, que tenía 80 años.
La tercera noche fue cuando Yahvé se apareció a los egipcios en el corazón de la noche. Su mano izquierda exterminaba todo primogénito de los egipcios, y su derecha protegía a los primogénitos de Israel. La cuarta noche será cuando el mundo llegue a su fin para ser disuelto. Los yugos de hierro se romperán y las generaciones impías serán destruidas. Y Moisés saldrá del desierto y el Mesías vendrá de los cielos. Las 4 noches indican las etapas decisivas de la salvación de Dios. Incluso para Elías podemos señalarle a él 4 etapas, 4 horas decisivas en las cuales el profeta manifiesta la grandeza y la fortaleza de Yahvé. Una es la hora del juicio del rey Acab, porque el profeta está llamado a oponerse a la obra del rey y hacerle firme resistencia. Elías dirige la historia de Israel al verdadero Dios y condena a los poderosos jueces e idólatras injustos. Otra es la hora del Carmelo. La montaña sagrada de Elías se convierte en el escenario de la aprobación divina. Elías se revela como sacerdote y profeta al mismo tiempo, confirmando que Dios está con él y que la fortaleza de Israel es Yahvé. Una tercera hora es la manifestación de Dios. En el desierto, Elías aprende la gramática de Dios, quien habla con signos humildes, pan y agua. En el desierto, Elías acepta el tiempo de Dios renunciando a su propio tiempo. Dice Corintio, con la fuerza que le había dado esa comida, caminó 40 días y 40 noches hacia el monte de Dios, el Horeb. Elías persevera en el camino de noches y días, de acuerdo con el tiempo misterioso, significado por el número 40. Días del diluvio, años del éxodo de Israel, los días de Jesús en el desierto, tiempo que no está en nosotros, sino solo en las manos de Dios. El camino de Elías al Horeb es una metáfora de la peregrinación, de la purificación del corazón a la experiencia de Dios. En el monte de Dios, en el Horeb, el Señor se manifiesta en una brisa ligera, en un hilo de voz, en el silencio. El silencio de Dios es purificador y perfecciona. El silencio se escucha, así como Elías, que cubriéndose el rostro, en signo de adoración y humildad, responde a la voz que llama. Por último tenemos la hora de la glorificación y del carro de fuego. Al final de su itinerario, Elías sobrepasa el Jordán, el río bíblico por excelencia, y asciende al carro divino, Merkabá, que es su gloria, pero es también la íntima comunión con el Eterno. La peregrinación de Elías termina en el Jordán. Su geografía visible termina en el lugar donde la caravana del Éxodo se había detenido antes de pasar el Jordán y finalmente entrar en la tierra prometida. El ascenso del profeta a los cielos es el comienzo de otra geografía, a la cual la tradición rabínica y popular la han coloreado con leyendas y visiones. El profeta Elías gozará de mucha simpatía en la cultura popular judía, ocupando un puesto de honor. Sus acciones, su desaparición en el carro de fuego, lo convierten en un personaje mítico, un intercesor único ante el trono eterno. Alrededor de la figura de este profeta han nacido muchas leyendas y relatos que atestiguan la devoción y cercanía del pueblo del profeta de Dios. Antes de revelarse a Elías, Dios envió 4 signos: el viento, el terremoto, el fuego y la brisa ligera,
con el fin de instruir al profeta en el destino del hombre. Estos signos representan los mundos que cada uno tiene que atravesar. El primero es este mundo que fluctúa con viento. El terremoto recuerda la muerte que sobresalta el cuerpo humano. El fuego indica el juicio de la ajena y la voz sutil es el juicio final, cuando no habrá otro que el Señor. La veneración de Elías en el mundo judío es grande. Lo testifican las leyendas, las oraciones y las consideraciones que Elías anunciará el regreso del Mesías, no solo para el judaísmo. Elías es el defensor de los débiles, los pobres y del pueblo de Israel. Con todo esto resulta imposible prácticamente evocar al profeta Elías sin que venga a nuestra mente el profeta de la palabra ardiente e inspirador de la espiritualidad carmelitana. El Monte Carmelo, escenario místico y solitario, se ha convertido en el lugar propicio para formar el espíritu a la oración y a la búsqueda de Dios. De esta manera Elías, Eliseo y los otros discípulos, a través de la contemplación y la vida en el Monte Carmelo, serán los inspiradores de las nuevas formas de vida monástica. El Carmelo siempre ha sido conocido como un lugar especial y venerable. Incluso en las listas de Tutmosis III, Ramses II y Ramses III, el Carmelo se llama Rosh Kadesh, que significa el inicio de la adoración. En este monte se desarrolla una intensa actividad religiosa, con el estilo de vida eremita que desde el tiempo de Elías hasta nuestros días ha sido asumido y desarrollado por la orden que lleva el nombre de la montaña, los carmelitas. Los monjes del Carmelo se enorgullecen de tener como fundador al profeta Elías. Se cuenta que en el siglo XII, algunos ermitaños, aunque también hay otra tradición que señala que eran unas personas que regresaban de las cruzadas, inspirados por la vida de reclusa del profeta Elías, escogieron uno de estos torrentes, Wadi Siá, como lugar de retiro. Cavaron sus celdas en la roca caliza blanda de la ladera del monte y construyeron una capilla muy bella en honor de Nuestra Señora. Ella viene a ser la señora del lugar, la madre, la causa, la fundadora. En la primera rúbrica del texto con el que comienzan las constituciones de la Orden del Carmen de 1281, leemos: para dar testimonio de la verdad, afirmamos que, desde el tiempo de los profetas Elías y Eliseo, que devotamente vivían en el Monte Carmelo, los santos padres del Antiguo y del Nuevo Testamento, como verdaderos amantes de la soledad de este monte que favorece la contemplación de las cosas celestiales, allí, junto a la fuente de Elías, vivieron admirablemente en santa penitencia. Esta quietud se rompió de repente a esta comunidad monástica cuando el 4 de julio de 1187 el sultán Saladino derrotó el ejército del rey de Jerusalén. Los ejércitos musulmanes se esparcieron por el país y conquistaron la casi totalidad del reino cruzado de Jerusalén en pocas semanas. Los ermitaños fueron expulsados y con ello la incipiente Orden del Carmelo. Algo similar vivieron los carmelitas aquí en la Guadalajara de México, pero lo veremos más adelante. Mientras, con grandes dificultades, renació la orden en Europa. La Iglesia, en últimas décadas del siglo XII, había experimentado un florecer sin precedente de las órdenes religiosas. Para poner orden en tanta actividad fundadora, el Cuarto Concilio de Letrán
estableció que las fundaciones creadas después de la fecha del concilio tenían que integrarse en otras órdenes ya establecidas. Peligraba, por lo tanto, la existencia de la Orden del Carmelo, cuyos estatutos no habían sido aprobados en aquella fecha. Es en este contexto que la Virgen María se apareció al general de la Orden Carmelitana, San Simón Stock, un 16 de julio de 1251, asegurándole que la orden gozaba del favor divino. Como señal de este amparo divino, la Virgen entregó a San Simón el hábito que sería el definitivo, hábito del cual se deriva el escapulario. Permítanme, por favor. Perdón, pero tengo el ruido de la lluvia encima de conmigo. El Papa Inocencio IV bendijo ese hábito y le otorgó varios privilegios, no solo para los religiosos de la orden, sino también para todos los cofrades de Nuestra Señora del Monte Carmelo: protección, estímulo de imitación y promesa de salvación. Quien lleva el escapulario, que es la reducción del hábito que llevan los carmelitas, participa de todos los méritos y oraciones de la orden. Posteriormente, debido a la aprobación de la orden con el patriarca Alberto de Jerusalén en la vida carmelitana, también se desarrolla la devoción mariana vinculada a la devoción eliana. Los carmelitas construyeron una pequeña iglesia en el Monte Carmelo en honor de la Santísima Virgen María, a quien nombraron como patrona y se llamaron Hermanos de la Bienaventurada Virgen María. María y Elías como los dos pilares de una nueva forma de vida eremítica en Tierra Santa. En las primeras décadas del 1300, John Bacon Thorpe, hermano carmelita, en su folleto Un espejo de la institución del orden, trata de unir por primera vez la tradición mariana y eliana a la carmelita. En las constituciones renovadas de la orden se habla expresamente de la importancia de la devoción mariana. María es también ideal e inspiración para los seculares. Ella se mantiene cerca de las necesidades de los hermanos, preocupándose de ellos. Ella es la imagen más perfecta de la libertad y la liberación de la humanidad y del cosmos. Nos ayuda a comprender el sentido de la misión, madre y hermana, que nos precede en la peregrinación de la fe y en el seguimiento del Señor Jesús. Nos acompaña con su ejemplo para que la imitemos en su vida oculta en Cristo y al servicio de los demás. En la historia de la espiritualidad carmelitana ha quedado grabada la célebre bíblica de la nubecilla desde la cima del Monte Carmelo. El siervo de Elías vio subir del mar una nubecilla en forma de mano humana que rápidamente trajo la lluvia a la tierra y al pueblo sediento. Místicos y exégetas en los albores del cristianismo interpretaron la nubecilla como una imagen profética de la Virgen María. Ya en el siglo V, Crispo, el sacerdote de Jerusalén, saludó a María con esta expresión: Ave, nube de lluvia que ofrece bebida a las almas de los santos. El beato Bautista Mantuano escribió: nos fueron dados estos varones del Carmelo como modelos para que los imitemos y, sabedores de sus gestos, despertemos de nuestro letargo. Fecha trascendental, el 7 de octubre de 1452, para el Carmelo femenino, ya que en este día se firma la bula
por la que el Papa Nicolás V instituye a las monjas y en cierto modo también a las religiosas carmelitas. Legaliza así los casos aislados de las segregadas femeninas que desde hace tiempo puluaban en diversas partes del mundo. La refundación y consiguiente reforma de la Orden del Carmelo por San Juan de la Cruz y principalmente Santa Teresa de Ávila resultó ser la más importante de todas. En el libro Moradas de esta santa encontramos lo siguiente: todos los que vestimos este sagrado hábito del Carmen somos llamados a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio. De esta casta venimos, de aquellos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita. A partir de aquí se les conoce como carmelitas descalzos. Simbólicamente, el nombre representa la humildad y sencillez en el estilo de vida. Hubo que esperar todo este movimiento para que la devoción del escapulario cuajara y se difundiera por todo el mundo católico. Como señal de este renuevo espiritual, un convento de carmelitas fue fundado en la cima occidental del Monte Carmelo. El nuevo edificio, llamado Stella Maris, dominaba el mar. A su vista los peregrinos solían pararse en el puente de su barco y rezar una salve. Aludiendo en cierto sentido a esta leyenda, existe una plegaria del Bulbo que reza así: Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Hasta aquí hemos tocado varias tradiciones, leyendas y desde luego la historia, que sin confundirlas debemos de darle a cada una su importancia. Esta última, la historia, jamás podría desarrollarse sin la influencia de las tradiciones, que son las que proporcionan las claves, las huellas, para una búsqueda efectiva. Y en nuestro caso particular, la historia ha sido testimonio del crecimiento de la Orden del Carmelo, tal como lo decía Aristóteles: para conocer bien las cosas, no hay como verlas desarrollarse. Ya hemos perfilado con bases históricas la fundación de la Orden del Carmelo y encontrado que tenemos otra advocación más para la Virgen María. Antes de proseguir con esta charla, hay una bella poesía hecha hace más de 50 años por el presbítero Patricio Arroyo, párroco en su tiempo en Irapuato, Guanajuato, y lleva por nombre precisamente Las imágenes de María. Cuentan los hombres, María, que eres toda sobrehumana, que tus labios son de grana y tu voz es la armonía, que tu nombre es la ambrosía, que tu pecho es la nobleza, tus manos la gentileza, tu mirada la dulzura, tu corazón la ternura y tu frente la pureza. Y cuentan que esto que cuentan son apenas los reflejos de tus gracias y bosquejos de los que alabarte intentan, porque todo esto lo asientan cuando su honda fe se abisma, viéndote a través del prisma de las terrenas imágenes. Pues, ¿qué contarán los ángeles cuando te ven a ti misma? La Orden Carmelitana, bajo la custodia de María, hermana y belleza del Carmelo, a partir del profeta Elías, está llamada a renovar la belleza y el poder de la Sagrada Escritura, teniendo como modelo la fuerza y el celo del profeta Elías, no solo en continuidad con la antigua tradición. Los carmelitas que contemplan el Carmelo hoy están llamados a renovar una devoción mariana, filial y llena de confianza al signo del escapulario. El escapulario es fundamentalmente un hábito.
El cardenal Goma afirmó que esta devoción por el escapulario es católica como la misma Iglesia. En los siglos XVI y XVII lo vestían hasta externamente los reyes y príncipes, los pobres y los ricos, sabios e ignorantes. Hay papas como Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II, que siempre han defendido y alentado el uso del escapulario. Se acogen, por lo tanto, también a la promesa de la Virgen. Este será privilegio para ti y todos los carmelitas. El que piadosamente muriere con él, no padecerá el fuego eterno. Esto en sí es como una expiación. Este concepto implica la idea de que a través de ciertos actos se puede lograr la purificación o el perdón, permitiendo así la reconciliación con lo sagrado o con la propia conciencia. Con esta idea en la mente, vayamos de paso a la Galería de la Academia en Venecia. Entre sus muchos tesoros está la Piedad, que es como el testamento artístico de Tiziano, el maestro italiano, que escogió un tema bíblico en el cual la presencia de la muerte y la esperanza de la resurrección transforman la obra en un mensaje expiatorio con el que desea expresar la angustia de su propio fin. Y es digno de resaltar que esta obra, si pueden la consultan, él la realizó cuando tenía ya 90 años. Con la imagen de Tiziano en la mente, llegamos a España para encontrarnos con una divertida anécdota. En la vida de este gran pintor italiano, se cuenta que se hallaba realizando el retrato ecuestre del emperador Carlos V y que éste, deseando ver al gran artista ejecutando su obra, sin previo aviso se presentó en el estudio del pintor acompañado por uno de sus secretarios pertenecientes a la nobleza española. La puerta estaba abierta, no tuvo que llamar y sin más entró en la estancia hacia donde Tiziano, subido en un pequeño andamio, estaba dando los últimos toques al gran cuadro y de cara a la pared. El pintor no se apercibió de la entrada de su regio visitante. Siguió pintando. De pronto se vuelve un poco para tomar perspectiva. Ve al emperador y no puede reprimir un gesto de asombro y un pequeño grito de admiración. ¡Ay! Y al hacer esta exclamación, se le cae el pincel al suelo. Corre presuroso Carlos V, se agacha, coge el pincel, se lo alarga con amable sonrisa a Tiziano. Detrás, el secretario, con gesto de contrariedad, sin contenerse, exclama: ¡qué humillación ante un hombre tan villano! Se vuelve el emperador hacia él. Tiziano, villano, con dureza le dice: sepa vuesa merced que nobles como vos puedo yo hacerlos de cualquier lacayo mío, pero un Tiziano solo puede hacerlo Dios. Podrán preguntarse qué tiene que ver Tiziano en toda esta charla. Nada y mucho, pero antes de responder, nos trasladaremos de España a México, donde un 27 de septiembre de 1585, en la nave capitana llamada Nuestra Señora de la Concepción, arriban a la costa de Veracruz los primeros religiosos carmelitas descalzos. Se trasladan a la Ciudad de México y con el correr del tiempo se funda el primer convento carmelita, extendiéndose entonces por la Nueva España a Puebla, Morelia y Celaya, a las cuales siguieron muchos más por diversas partes de la República. La quinta fundación carmelitana en la Nueva España fue en la ciudad de Guadalajara en 1593. El establecimiento definitivo de los carmelitas en Guadalajara
guarda cierto paralelismo con la fundación de esta ciudad, que hasta la cuarta ocasión fue la definitiva para asentarse en donde ahora encontramos únicamente un templo de lo que fuera el gran convento del Carmen. Dicho convento quedó reducido a ruinas, escombros y polvo gracias al bombardeo y misericordia del furibundo Partido Liberal. Del feroz bombardeo solo escaparon en el Carmen una pequeña parte del convento, con algunas celdas y una arcada con pilares que aún perduran, pero que fueron tomadas por la autoridad civil para convertirlas en oficinas. También se salvó de la destrucción la antigua capilla de Nuestra Señora del Carmelo, la cual se adaptó para que continuara el culto divino. Ahora que estamos frente a esta otrora bella y sobria iglesia, traeré unas letras del español Manuel Alejandro, para los que en cierta manera nos hemos olvidado de nuestra Virgen del Carmen. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Virgen María, escúchame, Virgen María. Este santuario en Guadalajara es digno de ser visitado por la riqueza artística que conserva, parte de la cual se salvó del vandalismo. Encontramos estatuas y pinturas de renombrados artistas y obras de gran mérito. Existe una pintura excepcional de Santa Teresa digna de ser contemplada, que esta sí está abierta al público. Hay una estatua tallada en madera del profeta Elías entrando del lado izquierdo, y otra que resalta es un cuadro precisamente de Tiziano que desafortunadamente está resguardado en la sacristía y es prácticamente imposible entrar a verla. Esta iglesia debe su esplendor, su sobriedad, a la intervención de Monseñor Francisco de Aguinaga. Desgraciadamente, ni cañonazos, ni guerras civiles, pero los párrocos sucesores lo han convertido prácticamente en una especie de bazar por la cantidad de adefesios, imágenes, acumulación de adornos, esto por ser amable, de diversa índole, teniendo de común denominador el mal gusto. Además ya perdió el monumental y magnífico órgano con el cual contaba, dizque por reparaciones. Pero sigue siendo la casa de Nuestra Señora del Monte Carmelo, aquí en Guadalajara, y a la cual se le sigue rindiendo culto en diversas partes del mundo. Para finalizar, dejaré completamente asentada la verdad del escapulario, añadiendo que corrobora la realidad del mismo el sinnúmero de gracias y favores, muchos de ellos extraordinarios, que podrían calificarse de verdaderos milagros alcanzados por la Virgen María en favor de quienes visten esta preciosa librea mariana. Esta charla quedaría inconclusa sin agregar algún texto de San Juan de la Cruz, de quien su dibujo, el monte, refiriéndose al Monte Carmelo, es una de las dudas, sin duda alguna, es una de las obras más estudiadas, el cual contiene el siguiente poema. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarlo al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Agradezco muchísimo su atención. Doy gracias también a los libros de don Mario Calavito, Monseñor Francisco de Aguinaga y el padre Luis Enrique Orozco, muy necesarios para configurar esta charla. Buenas y bendecidas tardes tengan.